pasado. Yo digo unas palabras, claro, doy la palabra y luego ya al final cerro yo. Secretario. Muy buenas tardes ya a todos. Señor presidente del Senado, señor secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, señores miembros de las mesas, señores diputados y senadores, señores miembros del Consejo Asesor para la celebración del 40 aniversario de la Constitución, autoridades, señor presidente de la Agencia EFE, señor comisario de la exposición, distinguidas personalidades, señoras y señores, queridos amigos. Es para mí un placer dar la bienvenida a todos los que nos acompañan en este acto con el que las Cortes Generales y la Agencia EFE quieren dejar expuesto en esta casa de todos los españoles esta selección de icónicas fotos en las que se cuenta nuestra historia democrática, una historia de logros y de progreso que debemos celebrar todos. Gracias a todos por vuestra presencia y doy la palabra al presidente de la Agencia EFE, don Fernando Garea. Buenas tardes, presidenta del Congreso, presidente del Senado. Son 40 años y 40 fotos, pero en realidad parecen 400 años y necesitarían otras 400 fotos para describirlos. Con una mirada lo más objetiva posible, lo primero que se observa en la exposición es el enorme cambio que se ha producido en nuestro país en este breve espacio de tiempo, en el tránsito entre un siglo y otro, siempre con el protagonismo de la sociedad en su conjunto. El papel de las mujeres, el avance de los derechos sociales, el impulso de Europa para la modernización de España y cambios no menores referentes a nuestra vida diaria y la cultura nos muestran esa rápida evolución. Hay imágenes históricas como la del 23F, sobre la que resulta difícil asimilar que fue tomada hace solo 37 años porque describe una España tan gris y tan alejada de nuestra realidad actual. Hay fotos de una España en la que asesinaba casi diariamente una banda terrorista que ahora afortunadamente se percibe como parte de un pasado muy lejano de hace mucho más de 40 años. Hay una foto de un primer Oscar en 1983 en una España que intentaba ser homologada en el futuro. Hay foto de la vuelta de Josep Tarradellas para que Cataluña recuperara el autogobierno, también una en la que Adolfo Suárez, Felipe González y Santiago Carrillo iniciaban en febrero de 1978 el clima de consenso que permitió aprobar la Constitución en el referéndum el 6 de diciembre de ese año. También en eso los 40 años nos parecen 400. Y otra imagen fundamental que nos sirve para apreciar la evolución de España, que es la de los 7 padres de la Constitución. Esa imagen era hace 40 años normal y fiel reflejo de España y ahora afortunadamente se percibe como muy antigua, incompleta e inapropiada por la ausencia total de mujeres. No sería concebible ahora la elaboración de una Constitución sin participación de mujeres en plano de igualdad y una mujer preside este Congreso y este mismo acto. Todo eso ha ocurrido bajo el paraguas de la Constitución y aún queda mucho por avanzar en cada uno de esos puntos concretos para que imágenes similares de estos días, de la actualidad, sean percibidas también dentro de 40 años como propias de hace 400 años. Porque las imágenes de EFE sirven para admirar el terreno avanzado por la sociedad española y para medir los cambios en España, pero también para ser conscientes de lo que nos queda por avanzar. Me gustaría destacar también que en esas imágenes está el trabajo de muchos periodistas y especialmente de muchos fotógrafos, algunos de ellos aquí presentes, que permitieron con su esfuerzo contar e inmortalizar esos hechos y este proceso histórico. Y si se me permite, quisiera destacar también el papel de la Agencia EFE y sus profesionales para dar fe de esa evolución histórica, la pasada y también la que sin duda vendrá. Los autores de las fotografías de esta exposición, que ahora sale a la calle, son el ejemplo de lo que es EFE y también me gustaría rendirles homenaje desde aquí. Muchas gracias. Gracias. Señora presidenta del Congreso, señor presidente de la Agencia EFE, señor secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, miembros de las mesas del Congreso y del Senado, diputados, senadores, señoras y señores. Por su poder evocador,
y por su viveza, las imágenes quizás sean el mejor estímulo de los recuerdos. Y por ello las imágenes poseen un innegable valor sugestivo e ilustrativo para todos aquellos que quieren conocer un pasado del que no pudieron ser testigos directos. Esta exposición fotográfica sobre los 40 años de España en democracia, que las Cortes Generales hemos organizado con la inestimable colaboración de la Agencia EFE y su valioso fondo documental gráfico, responde a ese doble propósito: recordar e ilustrar. Y forma parte del nutrido programa de actos que estamos llevando a cabo con motivo del 40º aniversario de nuestra Constitución, que culminará en la celebración del próximo 6 de diciembre. Se trata de un programa que estamos desarrollando desde la convicción de que en nuestra calidad de representantes de la soberanía popular somos los diputados y los senadores quienes con más motivos hemos de impulsar y liderar esta importante conmemoración. Con todo, no pensamos que sea un tema que solo nos concierne a nosotros. No olvidemos que estamos hablando de nuestro mayor patrimonio común, nuestra Constitución, que es la máxima garantía de nuestros derechos y libertades. Por tanto, nuestro deseo es que esta sea una conmemoración abierta a la colaboración con los demás poderes del Estado, con todas las administraciones públicas y también con el conjunto de organizaciones que vertebran nuestra sociedad. Y, sobre todo, queremos que sea una celebración colectiva y cimentada sobre la más amplia participación social. En su recorrido por distintas ciudades de nuestro país, esta exposición sobre los 40 años de España en democracia llega ahora a Madrid. Recorrer los paneles que la conforman es como ojear un álbum de fotos en el que podemos repasar distintos momentos significativos de estas últimas 4 décadas, las que nos han traído hasta hoy y han hecho posible que disfrutemos de las mayores cotas de paz, libertad y progreso de toda nuestra historia. En ellos vemos cómo la España y, en general, el mundo, que en 1978 vieron el nacimiento de nuestra Constitución, son muy diferentes a los de este 2018. Y cómo a lo largo de estos intensos 40 años de un tiempo que hoy parece sometido a una continua aceleración, nuestro planeta ha experimentado una de las mayores revoluciones tecnológicas de su historia. Ha visto cómo se redefinía el gran tablero de la geopolítica internacional o cómo han ido surgiendo nuevos retos y desafíos globales. En este contexto, España ha sido protagonista de una radical transformación en términos de progreso, bienestar y consolidación democrática. Hemos vivido grandes momentos, como fueron los Juegos Olímpicos de Barcelona o la Expo de Sevilla de aquel apasionante año de 1992. Pero lo que me parece mucho más importante, paso a paso hemos ido madurando como país, hemos ido ganando seguridad en nosotros mismos y confiando en nuestras capacidades al tiempo que nos hemos ido abriendo definitivamente a Europa y al mundo. Nadie nos lo ha regalado. Ha sido algo que todos juntos hemos ido forjando con nuestro esfuerzo y nuestra responsabilidad. Y también hay que decirlo, con el recuerdo de una experiencia histórica que, especialmente durante los años de la transición, nos sirvió como advertencia de los errores catastróficos de un pasado que no debíamos, de ningún modo, volver a reproducir. Fue así como pusimos las bases de una reconciliación que sirvió para impulsarnos con fuerza hacia adelante en nuestro común anhelo de democracia, justicia y libertad. Las imágenes de este álbum, las de los acontecimientos que han ido jalonando la vida política y social de nuestra España democrática, forman parte de nuestra memoria compartida y sirven muy bien para recordarnos de dónde venimos, comprender mejor lo que hoy somos y también atisbar lo que juntos, como la gran nación que somos, podemos seguir construyendo en el futuro. Por eso es, en suma, lo que aquí podemos repasar, los primeros capítulos de un gran libro de autor colectivo, El conjunto de los españoles, cuyas mejores páginas aún están por escribir. Y termino. Y me gustaría hacerlo en primer lugar celebrando esta fructífera colaboración con la Agencia EFE que ha hecho posible esta exposición y, sobre todo, animando a todo el mundo a que se acerque aquí a la carrera de San Jerónimo para visitar esta muestra fotográfica de 40 años de España en democracia y sumarse así a la celebración de este feliz cumpleaños de nuestra Constitución. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente del Senado, señor ministro, que nos va a acompañar
creo que en unos momentos, los secretarios de Estado y todos los nombrados ya. Queridos compañeros diputados y senadores, tras su inauguración en Santander, donde esta exposición ha acompañado los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, nos sentimos muy satisfechos de que hoy llegue al Congreso de los Diputados esta muestra fotográfica, una exposición que organizan las Cortes Generales en colaboración con la Agencia EFE. Gracias, presidente, como parte de la celebración de este 40 aniversario de la Constitución española. Quiero darte las gracias, presidente, por el ánimo que has impulsado, con el que has impulsado esta muestra, y también a tu predecesor. Este proyecto que asumimos meses atrás. Igualmente quiero expresar mi reconocimiento al comisario de la exposición, a Luis de León, director de Documentación y Análisis de la Agencia EFE. Quiero también dar las gracias a Mas Consulting por el patrocinio con el que ha apoyado esta iniciativa. E igualmente mi reconocimiento hoy a los fotógrafos que nos acompañan, a Manuel Hernández León, a Ángel Díaz, a Luis Tejido, a Juanjo Martín, a Javier Cebollada y a Ismael Herrero. Todos los autores no están, pero están muchos de ellos, y os lo quiero agradecer expresamente, porque gracias a vuestro magnífico trabajo podemos ofrecer a nuevas generaciones el testimonio de acontecimientos muy importantes. Acontecimientos a través de los cuales nos asomamos a una historia que los españoles hemos podido construir juntos, una historia que no ha estado exenta de dificultades, pero que sobre todo es una historia de avances extraordinarios. Celebrar la Constitución, ya sabéis, es celebrar el pacto que suscribieron nuestros mayores hace 40 años y que durante estos 4 decenios ha consolidado nuestros derechos, nuestra convivencia y nuestro desarrollo como personas, y también social y económico. La Constitución es la garantía de que los españoles podemos vivir amparados por libertades democráticas y por un Estado de Derecho. Es la expresión de nuestra soberanía. Al ver retratada aquí nuestra vida democrática, creo que conviene pensar en aquella frase del famoso dramaturgo inglés Bernard Shaw, quien decía que la vida no se trata de encontrarse a sí mismo, sino de crearse a sí mismo. Y ciertamente las fotografías que desde hoy podremos contemplar nos muestran que los españoles fuimos capaces de encontrarnos a nosotros mismos, precisamente porque, como decíamos y decidimos, crear la España que queríamos y la que necesitábamos, una España que era de todos y para todos. Contamos para hacerlo posible con la guía, la prudencia y el ánimo dialogante de hombres y mujeres generosos, que supieron dejar a un lado las parcialidades ideológicas para llegar a grandes acuerdos que sellaron nuestra decisión de mirar al futuro. Con nuestra voluntad de respaldar esos acuerdos, los españoles nos convertimos en el motor de una transformación admirable. Si bien esta exposición no pretende hacer un repaso exhaustivo de la historia reciente de España, las imágenes que aquí contemplaremos nos pasean por el camino que hemos dado entre todos, entre las mujeres y los hombres de este país, para construir esa sociedad mejor para todos. Desde su rotundo sí a la Constitución, en el referéndum del 6 de diciembre, el pueblo español manifestó su deseo de hacer una España moderna, integrada en Europa y relevante en el mundo, una España plural y, desde luego, con derechos para todos. Alcanzar ese objetivo no fue sencillo y hoy tenemos que estar aquí para preservarlo y, sobre todo, para mejorar nuestro país. Todos nos sabemos y nos sentimos partícipes de esa historia de libertad y de progreso. Por eso podemos detenernos ante estas fotografías fantásticas y experimentaremos, seguro que lo verán, las mismas sensaciones que cuando abrimos en nuestras casas el álbum familiar. Esas fotografías nos evocan a nosotros mismos. Es nuestra biografía colectiva, es nuestro álbum de fotos colectivo. Cada uno de los acontecimientos atrapados por vuestras lentes, por las lentes de los fotógrafos, nos toca muy de cerca. Y puedo afirmar, sin lugar a equivocarme, o a lo mejor sí, que independientemente de la generación a la que pertenecemos, en todos ellos y en todo ello hemos estado presentes. En el nacimiento de la Constitución, en la decidida defensa de la democracia por parte del rey Juan Carlos el 23F, un ejemplo seguido y muy de cerca por el rey Felipe. En la rapidez del AVE
o cómo nos acostumbramos a contar en euros, en los visitantes de la Expo de Sevilla y de Zaragoza, en los Juegos de Barcelona, nuestras manos pintadas de blanco gritando categóricamente no a la violencia terrorista, o la emoción de nuestro deporte, que nos ha dejado muchísimas alegrías inolvidables en muchísimas disciplinas. Cada imagen que se expone aquí está llena de significado para todos nosotros, que hemos tenido dudas sobre la necesidad de acompañarla con algún texto explicativo, porque sabemos que todas ellas hablan por sí solas, como lo habla el papel protagonista de la mujer en estos 40 años. Tras esta estancia en el Congreso de los Diputados, esta muestra viajará por otras ciudades de nuestro país, porque, como decía antes, se trata de una historia que hemos escrito entre todos y cuyos logros son visibles en toda la extensión de nuestro país. Todos sabemos que las imágenes tienen una enorme capacidad para mover sentimientos. Las imágenes que se exhiben en esta muestra buscan mover entre todos nosotros los más nobles sentimientos que debe inspirarnos este país, porque de esa manera, como podremos hacer y podremos decidir viendo esta exposición, podremos hacer nuestras las palabras del admirado para mí doctor Gregorio Marañón, que dijo: «Amo tanto a España porque la conozco». Y ahora, además de daros las gracias a todos y esperar no derretirnos por este sol aplastante, os invito a todos a recorrer esta magnífica exposición bajo la guía de su comisario, de Luis de León. Gracias, presidente de la Agencia EFE, gracias a todas las autoridades y gracias, señor presidente del Senado. Muchísimas gracias a las mesas también.
Es la foto desde... Van a empezar arriba y van a bajar. Van a empezar arriba viendo... Juan Carlos. Perdona, está en directo, perdón. Puedes acercarte un poco más, ¿eh? Sí. Ya está. Podemos más, ¿eh, Samu? Tú dime hasta el final que... Hasta aquí, hasta Rafa. Ya no tengo más cable. Vale, ya me quedo aquí. No, sí, ya eso está aquí. Ábreme un poquito, ábreme el audio. Yo ya llego hasta aquí solo, este es mi límite.